Una bendecida tarde para Andrea, para Georgette, para Juan, para Laura y para Nasli. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nuestra tutorial número 4 de la asignatura Estadística aplicada a los negocios. El objetivo de hoy es desarrollar, primero que todo, pues el ejercicio que teníamos pendiente aplicado, pero también desarrollar un par de ejercicios digamos, de nuestro libro guía. También ahí, digamos, con relación a las pruebas de bondad, las pruebas de bondad de ajuste, ¿listo? Y vamos a dar la introducción como tal al tema de prueba de independencia, ¿listo? Ok, entonces recordando que estamos acá en la unidad 1 que se llama, pues se titula Pruebas de bondad e independencia. Pues estamos hablando de poblaciones multinomiales, ya lo habíamos definido. Por supuesto, aquí estamos tratando el estadístico de prueba chi cuadrado, que es ese tipo de distribución que nos permite también decidir si deben hacerse o establecerse algunas estrategias más en relación con fidelidad de clientes o productos, ¿cierto? O selección de productos y pues lógicamente más como tratar de poner a prueba esos cambios, digamos, en la percepción como tal de los clientes, ¿sí? También, digamos, eh, recordar que como parte, digamos, de la unidad está la prueba de independencia. Hoy vamos a darle una introducción al tema para hacer el ejercicio de la próxima tutoría. Pues vamos a dar una tarea también para revisión por parte de ustedes como una aula invertida. Y pues respondemos duda a la siguiente tutoría y hacemos ejercicio con respecto a pruebas de independencia. ¿Listo? Pero también la unidad contempla eso, contempla lo que es la determinación de relación o preferencia, ¿cierto?, entre dos criterios. Normalmente vamos a empezar a revisar pues, un caso digamos, de percepción o de tendencia de un producto específico, con respecto a, digamos, la percepción de hombre o mujer, ¿cierto?, de forma independiente, porque puede haber, digamos, cierta dependencia, depende de género. ¿Sí? Eso es lo que trataría, digamos, como en ese ejemplo aplicado a la prueba de independencia. Entonces, ese pues vamos a dar la introducción con respecto a ese tema específico de la unidad. Bueno, aquí está lógicamente la competencia diferenciales que va más enmarcada como tal en nuestros productos y por supuesto en los ejercicios aplicados que hemos revisado y que vamos a revisar hoy. Bien, entonces, pasamos nuevamente a nuestros ejercicios aplicados de Microsoft Excel. Recordemos que estamos teniendo aquí presente un ejercicio aplicado. Ya revisar nuevamente. Vamos a irnos a nuestro libro Excel que tenemos desarrollando, que estamos desarrollando, y que pues ahí hemos registrado, digamos, los ejercicios que vamos realizando. ¿Listo? Y pues lógicamente nos vamos a apoyar también digamos, de las tablas consignadas en nuestro libro guía o nuestro texto guía, que ustedes también lo tienen acceso ya pues por la plataforma. Yo voy a compartir aquí el documento de Excel. Pico, y aquí revisando que nos abre, ¿listo? Bueno, entonces voy aquí a compartir. Recordemos que estamos revisando un caso aplicado en el que, una empresa, hola, a ver, el aplicado número 1.
en el que una empresa, el área comercial de un almacén de ropa, ahí está la ubicación, tiene pues la venta de artículos, recordemos, eh, y había registrado previamente, tenía la población, ¿cierto?, de ventas de cierto artículo en diciembre del 2019. Y acá, digamos, el caso. Pero que debido a la pandemia, eh, y bueno, ahí da la especificación de la tabulación y el del registro como tal de los datos, pero que debido a la pandemia, entonces el almacén realizó un estudio, ¿cierto? Basado en una muestra, no en toda la población, porque toda la población, recuerden que eran 600 datos, pero con base en una muestra, y les preguntó nuevamente a esos clientes, y esa muestra le permitió calcular la proporción de artículos vendidos en el mes de diciembre, ¿cierto? Posterior a la pandemia, por supuesto, y determinar si en este caso la pandemia cambiaría la preferencia de artículos por parte de sus clientes. ¿Listo? Recuerden que hicimos el ejercicio y recordamos un poco lo referente a la estimación de la muestra, y aquí teníamos nuestros datos. Y entonces, recuerden que habíamos revisado nuestra estimación de muestra basada en una población de 600 datos debido a la venta de artículos en el 2010, en el 2019, el pan de la pandemia, con una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de fracaso del 50%, es decir, está ahí como intermedio, 0.5, 0.5. También, digamos, con un nivel de confianza, ¿cierto? Que me da un valor Z o P, o un Z valor Z o K, que digo, de 1,96, entonces un nivel de confianza del 95%, ¿listo? Y eso, ese nivel de confianza, recuerden que es de la muestra con respecto a la población. Y eso nos daba y un error, o más bien, un límite aceptable de error muestral del 8%, ¿sí? 0,08. Recuerden que cuando ustedes vayan a optar por su trabajo de grado, si optan por la modalidad de factibilidad, pues van a tener que estimar una muestra y la universidad permite entre el 5 y 8%, es decir, entre 0,05 y 0,08. Eso nos daba una una muestra, un tamaño de muestra de 121 elementos, 121, ¿cierto? 121 elementos. Ok, entonces asumimos que la empresa, ¿cierto? Ese almacén realizó nuevamente una encuesta posteriormente a la pandemia a 121 clientes. Les preguntó cuál era su preferencia de artículos de estos, digamos, de artículos entre cuáles, ponemos aquí en la tabla 1 que era todo, quedan los 600 datos del 2019, diciembre de 2019, entre interiores, zapatos, camisa, pantalón y uso. ¿Listo? Y eso obteníamos nosotros esta tabla, ya ustedes tienen los datos, entonces la cargamos en el grupo no, en el curso de Moodle, 121, ¿cierto? Respuestas, que sean los 121 datos necesarios de la muestra, en preferencia a uno de esos artículos. Uno, selecciona un artículo de esos posteriormente a la pandemia. Entonces, ¿qué quería la empresa? Revisar si se mantenía, ¿cierto? La preferencia de diciembre de 2019, que sería esta, mira que la que tenemos acá, esa preferencia o esa frecuencia que pues tiene más preferencia, digamos, interiores. En segundo lugar están los pantalones con 141 unidades de 600. En tercer lugar estaría la blusa. En cuarto lugar estarían las camisas. Y en quinto lugar estarían los zapatos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para proyectar su solicitud, ¿cierto? O con sus proveedores proyectar lógicamente la compra, digamos, la compra pues, de esos elementos, la cantidad necesaria de su proyección y lógicamente la venta como tal, porque una empresa no es fabricante, pues es comercializadora, digamos, de ropa, ¿listo? Entonces, esa frecuencia anterior, ¿sí? Que tenía en 2019,
es, digamos, en frecuencia relativa, es decir, dividiéndolo entre el total, ¿sí? Nos daría esta relación o esta frecuencia. Estaremos hablando del punto 33, es decir, ahí sabemos que el que tiene mayor preferencia antes de la pandemia, en el siglo 2019, estaremos hablando del pantalón, no mentira, mismo interiores, que digo punto 33, pantalón punto 24, blusa punto 20, zapatos punto 09, punto 15, que digo camisa, y punto 09 sería el último zapato. Ahí tendría, y pues si llegamos a porcentaje, pues simplemente multiplicando por 100 o simplemente dándole formato de porcentaje. Entonces, tendríamos, dando el formato de porcentaje, o simplemente pues multiplicándolo por 100, ya aquí no había formato de porcentaje. Entonces tendríamos del 33,17%. Tendríamos del 9,17, 14,17, 23,50 para pantalón y blusa 19,50. Poner aquí porcentaje más bien. Equivale al formato de porcentaje, ¿listo? Con dos decimales. Ahorita comemos 50, ok. Listo. Entonces, eso es lo anterior, es decir, lo que había registrado en diciembre de 2019. Y lo nuevo, posterior, lógicamente a la estimación de la muestra después de la pandemia, se registró esto. A 121 de esos clientes le preguntaron, listo, posteriormente a la pandemia, qué tendencia tenía con respecto a preferencia de esos 5 artículos. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí vamos a hacerle nuestra prueba de bondad de ajuste, ¿sí? En la que nosotros vamos a revisar eh, una hipótesis nula, ya ahorita la formulamos, y tenemos que tener una hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, queremos probar que se mantiene, por ejemplo, estamos suponiendo que se mantiene esa preferencia de diciembre del 2019, a pesar de que hubo un evento que pudo haber modificado la percepción del cliente, y queremos probar eso, si realmente eh, existe un cambio de percepción con respecto a la definición o a la preferencia de un artículo de esos 5 que están en lista en ese almacén. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, lógicamente vamos a comparar la encuesta de la muestra, ¿sí? Con respecto a lo que tenía la información la empresa. Entonces, recuerden que aquí tenemos nuestro cuadrito, pues, que habíamos construido desde la tutoría anteriores, donde, pues, tenemos ya prácticamente la fórmula. En este tenemos, primero, la proporción hipotética. ¿Cuál es la proporción hipotética? Lógicamente, estamos hablando en probabilidad, es decir, todo de sumar uno, lo que teníamos antes de la pandemia, en diciembre de 2019. ¿Sí? Teníamos entonces, lo anterior hemos dicho que es esta misma, ¿sí? Que simplemente se logra dividiendo, ¿cierto?, la frecuencia sobre el total. Entonces nos da una frecuencia relativa, esa misma proporción hipotética, la que me suma uno. Ahora, tenemos esta, que es nuestra proporción hipotética, y esa proporción hipotética multiplicada por el número, por la cantidad de la muestra, que es la que realizamos después de la pandemia, entonces me daría la frecuencia esperada. O sea, eso es lo que lo que esperaría yo. Ojo, si mi hipótesis nula es que se mantienen, ¿sí? Mi hipótesis nula, ¿cuál es? Se mantiene la preferencia o la probabilidad de selección, de escoger esos artículos, ¿cierto? De diciembre de 2019. Esa es mi hipótesis nula. La hipótesis alternativa, ¿cuál será? Pues que no, que cambia, es decir, que no se cumple esa misma proporción, es decir, que el cliente, después de la pandemia, afectación lógicamente de prioridades, etcétera, etcétera, eh, cambia tu preferencia, ¿sí? Entonces, esa proporción va a cambiar. Entonces, pero la frecuencia esperada, ¿qué es? Si mi hipótesis nula es que se mantiene esas proporciones, esa probabilidad de selección, digamos, de escoger esos artículos por parte de los clientes, entonces mi hipótesis, mi frecuencia esperada sería, se mantiene. Entonces, ¿cómo obtengo la frecuencia esperada? Pues tengo que llevarlo a la cantidad de la muestra,
que se tomó posteriormente a la pandemia. ¿Listo? Entonces, por eso multiplico es la proporción hipotética por respecto a, y lo multiplico por 121, que es la muestra. ¿Sí? Entonces, por eso nos da esa frecuencia esperada, estos datos. ¿Cuánto me tiene que sumar? 121. ¿Sí? Entonces, recuerden que una proporción hipotética, que, por ejemplo, 0,33, yo lo multiplico por 100, estaría hablando del 33%, es decir, 33 de cada 100 seleccionaría interiores. Eso fue en diciembre del 2019. El 9%, que sería de zapatos. 9 de cada 100 seleccionaría zapatos. Camisas, 15 de cada 100 seleccionaría camisa, 24 de cada 100 seleccionaría pantalón y 20 de cada 100 seleccionaría blusa, ¿sí? Entonces, tengo que llevarlo a 121. Entonces, ¿qué significa? Del orden de 40, de esos 121, seleccionaría, eso es lo que espero yo, seleccionaría interiores, que es la mayor parte, vendría pantalón 28, prácticamente 28 de cada 121 seleccionado pantalón y así, ¿cierto? En cada uno. Entonces tengo que llevarlo a la muestra de 121. Eso es lo que esperaría yo. Ojo, si mi hipótesis nula es que se mantienen las probabilidades de elección por parte de los clientes de esos artículos, así como venía ocurriendo antes de pandemia, es decir, de diciembre del 2019. ¿Listo? Ahora tenemos que revisar la frecuencia observada. ¿Cuál es la frecuencia observada? Es lo que obtuvimos de nuestra encuesta a la muestra. ¿Sí? La muestra, recuerden que son 121 clientes. Es decir, la pregunta puede ser, digamos, formulada a 121 clientes de esos 600 que era la población total en diciembre de 2019, posterior a la pandemia, ¿no? Que se hizo la pregunta. Y revisamos a ver qué respondieron. ¿Cómo revisamos eso? Recuerden, aquí voy a copiar simplemente este, esta, esta tablita y voy a pasarme a la tabla 2. Recuerden que la tabla 2 es la que contiene los 121 respuestas o los datos de la muestra de 121 clientes, la respuesta de 121 clientes, y esa es la que voy a revisar como resultado de la encuesta y como frecuencia observada, ¿cierto? Fue lo que observamos, lo que nos dijo los clientes, entonces vamos a compararlo con la frecuencia esperada, basándola en nuestra hipótesis nula, ¿listo? Entonces, tenemos acá eh, artículos vendidos, interiores, zapatos, camisa, pantalón, blusa, esos 5 artículos. Recuerden que aquí nos estamos basando en una formulita que no es más que contar puntos sí, ¿no? Entonces, aquí estamos basándonos en esta formulita. Vemos que ya la hemos seguramente visto en nuestra asignatura. Contar puntos sí. Entonces, pues, para no estar contando interiores uno, otra selección de interiores van dos, tres, ¿sí? No hay que empezar, para eso está Excel. Entonces, contar puntos sí. Aquí en la primera parte se selecciona el rango, ¿sí? Los datos, y en la segunda parte se pone, ojo, entre comillas dobles, el criterio digamos, que yo quiero contar la palabra. Entonces sería interior, yo contar interior, entre pongo interiores, aquí abajo estará zapatos, camisa, pantalón y blusa, ¿listo? Y ya me lo cuenta. ¿Qué tengo que ajustar acá? Como yo lo copié y lo pegué, voy a ajustar la selección, de todas formas, por ejemplo, me lo está dando el dato aquí. Pero, mire, recuerden que lo tomé de la tabla número uno, que eran 600 datos, entonces por eso me envié hasta abajo. Yo voy a ajustarlo. No tengo que ajustarlo, entonces yo puedo ajustarlo así, que me voy a demorar más, pero voy a hacerlo de las dos formas. No sé, y lógicamente ajusto la selección, le doy bien. Pero yo sé que, mire, la selección va hasta donde va de C4 a 124, a C124. Entonces voy a ajustarlo también acá. C4 a C124. Y acá también, de C4 a C124. De C4 a C124 y aquí lo mismo, ¿sí? Igual me va a dar los mismos resultados porque de todas formas no hay datos abajo, pero bueno, como por darle el orden a la fórmula, ¿sí? Ser estricto en la fórmula. Y verifico, de todas formas, verifico en alguna
Por ejemplo, en la última, mira, ahí está. Entonces, ¿cómo verifico que la frecuencia, la sumatoria de frecuencia de cada uno de los artículos vendidos debe dar 121, que es la muestra, ¿cierto? Eso es. Que son esos 121 datos. Se debe sumarme 121. Ahí tenemos esa frecuencia. ¿Esa frecuencia cuál es? Esa frecuencia es la frecuencia observada. ¿Por qué la observada? Porque mi hipótesis nula, vamos a colocar aquí una de la hipótesis nula, esto que vamos a manejar, mi hipótesis nula va a ser que voy a mantener la probabilidad, ¿sí? Como venía de diciembre de 2019. Esa es mi hipótesis nula. ¿Cómo escribo eso? Entonces puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, para recordar la escritura. Entonces, la probabilidad, voy a poner aquí interiores, va a ser igual a un cierto valor. ¿Listo? La probabilidad de cada uno, zapatos, camisa, pantalón, buzo, ¿sí? Entonces, esa sería como la lectura. Y ahorita pues lo vamos a escribir. Entonces, probabilidad de interior, y ahorita le ponemos los datos. Bueno, probabilidad de interiores sería, en este caso, bueno, pero no son estos que están aquí, ¿no? Pero hay gente que son los que están aquí atrás. Esa es mi hipótesis, nula, que se mantienen estas probabilidades, estas de acá. 0,33, bueno, aquí está, démoslo con dos decimales, ¿sí? Entonces, 0,33 vendría entonces, bueno, vamos a ponerle con punto más, 0,33, coma, la probabilidad de que los clientes escojan zapatos como, ¿cierto? Escojan zapatos en un 8% por 0,08. No, este no es, son los anteriores. Estamos hablando de 0,09, 0,09, 0,09. Entonces aquí sería 0,09, la probabilidad de que seleccionen camisa, ¿sí? Porque se mantengan esas proporciones o esas preferencias. Estamos hablando de camisa, recordemos que aquí camisa era ¿cuál? Camisa era 0,15, 0,15. La probabilidad de que seleccionen pantalón, estamos hablando de 0,24, 0,24. Y la probabilidad de que seleccionen blusa. Ahorita lo adornamos con eso, índice y eso, ¿listo? Interiores, zapatos, camisa, pantalón y blusa. Y blusa tenemos por acá el dato de 0,20. Recordemos que todo debe sumar 1. La probabilidad del total es 1, que es multiplicado por 100 el 100%. Y aquí sería 0,20. 0,20. Aquí de pronto, por el tema de decimales, hicimos 20, 24, 44, 49, 59, 59 y 9, 68, 68. Aquí nos estaría dando 1,01, ¿no? Debería estar dando 1,01, pero más por el tema de decimales. Realmente, pues, nosotros que queremos ser estrictos, yo puedo poner aquí dos decimales y me daría 0,33, más preciso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que suma 1. ¿Sí? No vamos a complicarnos por eso. Aquí entonces voy a ponerle su índice, pues, para que tenga buena presentación, ¿no? Es más eso. Zapatos también y a camisa posteriormente. Y acá en camisa también. ¿Listo? Entonces, esta sería, digamos, una escritura adecuada
de nuestra hipótesis nula. ¿Qué significaría? Veamos cómo la podemos leer. Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál es? Es digamos, la hipótesis nula en nuestro caso es que se mantienen las proporciones de participación o de preferencia de nuestros clientes con respecto a diciembre del 2019. Entonces, ¿qué se mantiene? Que pues, digamos, nuestros clientes en un 0,33 de probabilidad, es decir, 20%, prefieren interiores, que en un 9% zapatos, del orden del 15% camisa, del orden del 24% pantalón y del orden del 20% blusa. Esa es nuestra hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Lo contrario. Las proporciones, en este caso, eh, la selección, la preferencia o la probabilidad de que nuestros clientes o sea, seleccionen esos, digamos, esos elementos o esos artículos, ¿cierto? No se va a mantener. Esa es nuestra hipótesis nula, ¿sí? Entonces simplemente va a ser que no es que esas proporciones o esas probabilidades no se mantienen, ¿sí? De selección de artículos no se mantienen. Entonces aquí simplemente va a ser las probabilidades, por ejemplo, ¿sí? Ya sabemos que las probabilidades, podemos hablar de preferencias, ¿sí? Las probabilidades no son, ¿cierto? No son estas. Simplemente eso es lo que nos, lo que es la hipótesis nula. No se va a mantener, es decir, va a cambiar. Pocas palabras. ¿Listo? Eso es. Las probabilidades no son esas que dijimos acá. Bueno, aquí mejor así. Eso, para que se mantengan los subíndices. Entonces, las probabilidades o las proporciones, ¿sí? O las posibilidades o los pesos no van a ser eso mismo. Bueno, aquí las probabilidades no son. ¿Listo? Cambien. Esa es la hipótesis nula. Pero como la hipótesis alternativa aquí, como la hipótesis nula es esta que se mantiene, entonces por eso nuestra frecuencia esperada es esa, ¿sí? Si yo tuviera la hipótesis nula al revés, pues tendría que tenerlo al revés, ¿cierto? No podía hacer esa hipótesis, no podía hacer esos datos, la frecuencia esperada, ¿listo? Pero mi frecuencia esperada es que se mantenga. Entonces, por eso mi hipótesis nula me establece es esos datos de la frecuencia esperada. ¿Listo? Ahora, normalmente uno siempre mantiene la hipótesis nula como que se mantengan esos datos previos al evento que pudo haber generado cambios en la percepción del cliente. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son mis frecuencias observadas? Entonces ya los tengo acá. Las frecuencias observadas son los de la tabla 2 que revisamos nosotros, hicimos el conteo, es decir, la frecuencia acá. ¿Listo? Pero, listo, ahí está. Eso me debe sumar también, lógicamente, 121, que ya, pues, lógicamente, esa es la respuesta de los clientes. ¿Qué hago ya ahí? Como ya seleccioné atrás, pues simplemente hago doble clic para que me arrastre la fórmula y simplemente lo seleccione. Ya le quito el amarillo acá porque ya no es una, digamos, ya tengo los datos diligenciados ahí. ¿Sí? Eso debieron haberlo hecho ustedes, la idea es que lo hicieron antes de la tutoría, habíamos quedado en eso, para así obtener nuestro chi cuadrado. Ya aquí está el chi cuadrado, este, ya está nuestro chi cuadrado, nuestro valor de chi cuadrado está ya estimado, ¿no? ¿Cómo lo hemos estimado? Recordemos que hay una fórmula como tal, nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Que se llama chi cuadrado. Esa es la fórmula, ya eso está involucrado acá, recuerden que ya lo habíamos realizado. Y pues simplemente es cambiar la frecuencia observada y la frecuencia esperada de, lógicamente, la aplicación que tengamos. Entonces aquí tenemos, simplemente ahí está la fórmula de chi cuadrado. Y la sumatoria, ¿cierto? De cada una de esas filas, obtención de esos parciales, datos de los valores parciales, nos da el valor chi cuadrado. Mire que es un valor alto. Recordemos que cuando el estadístico de prueba es alto, entonces también nos decía la teoría que si los resultados muestrales llevan, bueno, ¿no? Decía que si los estadísticos, o en ese caso, si las diferencias son muy altas,
pues lógicamente nuestro estadístico nos va a generar valores altos. Y eso está diciendo que pues, están bastante alejados, lógicamente, tanto los datos observados como la frecuencia observada como la frecuencia esperada. Y pues genera, lógicamente, hay que hacer la prueba, pero en última da la tendencia a que efectivamente va a haber cambios de percepción. ¿Listo? La diferencia grande entre la frecuencia esperada y frecuencia observadas nos dará un valor grande del estadístico de prueba, que es chi cuadrado. Entonces, lógicamente, la prueba de bondad de ajuste siempre será una prueba de cuadro superior, dice acá, pues lógicamente con el año. No te podemos emplear para eh, revisar el área, la cola superior, se empleará, digamos, el método estadístico de prueba y el método de valor P para determinar. Entonces, pero también podemos, o podemos utilizar el método estadístico de prueba o el método de valor P. Nosotros normalmente hemos utilizado el valor P, ya, pero igual ahorita vamos a utilizar también el valor del valor crítico, ¿no? Entonces vamos a utilizar el otro como para, pero igual es muy similar, ¿sí? Es simplemente tomar un valor u otro valor digamos, de esas tablas de frecuencia, digamos, las tablas de distribución chi cuadrado, ¿listo? Ok, listo, entonces vamos a, a revisar entonces digamos, los valores en la tabla, pues, de la distribución de chi cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que revisar el valor 20,52, ¿sí? A ver qué valor de alfa, en este caso, tenemos. Entonces, recordemos que tenemos también que tener el número de categoría, ¿cierto? Y las categorías, recordemos que eran, se obtenía, bueno, el número de categorías las sabemos, ¿no? Que son 5 categorías. ¿Por qué? Porque el cliente pudo haber seleccionado entre 5 categorías, en interiores, zapatos, camisa, pantalones, ¿listo? Y entonces, esas 5 categorías, le resto una unidad y obtengo los grados de libertad, que es lo que el otro dato que necesito para ingresar a la tabla. Y entonces, los grados de libertad, voy a poner acá, eh, grados de libertad, grados de libertad, y recuerden que el grado de libertad, voy a poner aquí, a ver, cómo lo pongo para, bueno, dejémoslo como el grado de libertad en la tabla me lo señala, ya verificamos, me lo señala como, voy a ponerle simplemente grados de libertad, voy a ponerle la anotación. Aquí tengo anotación de número de categorías, grados de libertad, K menos 1, listo, voy a ponerle ahí K menos 1, ya sabemos que son los grados de libertad, como K menos 1. K pues son las categorías y el K menos 1 pues, son los grados de libertad. Y sería entonces contar, ¿cierto? Eh, contar, si pongo solamente contar, me cuenta números. Números de celdas de rango que contienen números. Pero si pongo contar A, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces puedo poner más bien contar A, porque voy a contar son celdas no vacías, es decir, que tienen palabras, aquí tienen textos. Entonces esto me daría 5, pero eso tengo que restarle 1, ¿listo? Entonces esos son los grados de libertad. Entonces vamos a entrar con grado de libertad 4 y con el valor 20,52. Entonces vámonos ahora sí a nuestra tabla de tablas de distribución chi cuadrada. Te voy a dejar de compartir acá, por un lado Excel, y voy a compartir por aquí el otro lado el, el texto guía. Y vamos a ubicar nuestra tabla. Recuerden que las tablas pues, están al final, digamos, del documento o del texto. Y arribita de los resultados de ejercicio y eso. Más arriba, más arriba. Ujú.
Ya verificamos la página. Por aquí ya. Ya pasó. Y tenemos probabilidad binomiales. Y tenemos por acá la probabilidad. Encima de arriba de esta está chi cuadrada por acá. ¿Listo? Entonces tenemos la tabla 3 que es la probabilidad chi cuadrada. Esta distribución de t. Esta. Tabla 3 distribución chi cuadrada. Recordemos que aquí la lectura es la siguiente. Las entradas que aparecen en la tabla dan los valores de el chi cuadrado para eh, un área, que es el alfa, área o probabilidad, es decir, para un área, para una probabilidad o área debajo de la curva, que eso es lo que indica el área debajo de la curva de la probabilidad, en la cola superior de la distribución chi cuadrada, ¿cierto? De la derecha hacia la izquierda. Es decir, acumulado derecha-izquierda, cola superior. Por ejemplo, para 10 grados de libertad y un área de 0,01 en la cola superior, el chi cuadrado es 23,209, ¿cierto? 10 grados de libertad significa que hay 11 categorías, ¿listo? 11 menos 1 da grado de libertad. Entonces aquí tenemos que nosotros teníamos, venga, les confirmo los datos, teníamos 4 grados de libertad, tenemos 5 categorías, menos 1 nos da 2 grados de libertad, y teníamos 20,52 de chi cuadrado, ¿sí? De nuestro estadístico de prueba. Y entonces lo que nosotros vamos a revisar es el área en la cola superior, que recuerden que es la parte superior. Estos son los estadísticos, lo que están aquí son los estadísticos de prueba, es decir, los valores chi cuadrados. Este es el área de la cola superior. Y estos son los grados de libertad, lógicamente. Nos ubicamos en 4 como grado de libertad y buscamos nuestro chi cuadrado. Mire que tenemos, a medida que avanzamos a la derecha, aumenta el valor de chi cuadrado. En este caso, nosotros tenemos un valor que incluso supera las tablas. Es decir, aquí estamos hablando de 14,86 y nosotros tenemos un valor de 20,52, es decir, es un valor demasiado grande, lo que significa que vamos a tener un área, un área bajo la curva, ¿sí? Es decir, desde la cola superior por encima del 5%, ¿sí? De 0,05, de 0,05, es decir, por menor, que digo, de 0,5%, ¿sí? Porque el 5% sería este, de 0,5%, menor de 0,5%. A medida que aumenta el valor de chi cuadrado, significa que la diferencia entre los valores esperados y los valores, bueno, la frecuencia esperada y la frecuencia observada es grande, ¿sí? También aumenta esa diferencia. Y si aumenta esa diferencia, entonces el área bajo la cola, bueno, bajo la curva, es decir, la probabilidad es menor, ¿sí? Es menor, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de punto, o sea, el área es menor, 0,5%. Si nosotros comparamos este valor del área, estamos comparando es la probabilidad. Y lo que aquí nosotros necesitamos para mantener nuestra, digamos, para verificar que se mantenga nuestra hipótesis nula, lo comparamos con qué. Entonces, aquí lo que tenemos por el momento sabemos que va a ser menor, ¿cierto? Con 4 grados de libertad, estamos hablando de 20,52, que ni siquiera está en la tabla, va a ser menor de 0,005. Es decir, a medida que sigo hacia la derecha, va a disminuir ese valor, 0,005. Entonces uno podría sacar una proporción, ¿sí? Y vamos a sacarla. Entonces vamos a sacar la proporción 0,005 y tengo 20, 14,86. Listo. Entonces, digamos nuestros dos valores, 0,05, 0,05 y 14,86. Voy a pasarlos acá para revisar de qué orden puede ser como sale la tabla, de qué orden puede ser nuestro área bajo la curva, es decir, nuestra probabilidad.
Y entonces voy a ubicarlo, a ver, acá. A pegarme esto para acá. Entonces vamos a hacerlo inicialmente en la tabla 2 con nuestro método de valor P. Y el nivel de significancia, voy a bajar todo esto para abajo, el nivel de significancia va a ser del 0.05, es decir, del 5%. Esto recordemos que es esto no es los grados de libertad. Grados de libertad. Y estos grados de libertad, entonces lo tenemos aquí como 4. Listo. Ahora, vamos a también tener un nivel de significancia del, para hacer la prueba, ¿cierto? Vamos a hacer aquí la prueba. Voy a pasar aquí un poquito más abajo. Entonces aquí vamos a realizar la prueba de bondad de ajuste. Prueba de bondad de ajuste. Y esa prueba de bondad de ajuste requiere la definición de los grados de libertad y creo que, no sé, grados de libertad y del nivel de significancia. Entonces, nosotros queremos un nivel de significancia si vamos a hacer por el método de valor P del 5%, es decir, de 0.05, que es el mismo alfa. Mire que es el mismo alfa que en última me indica el área bajo la curva, es decir, la probabilidad. Yo necesito, si hago por el método del valor P, es decir, si voy a, el método del valor ¿qué es? Simplemente el valor P, ¿qué es? Comparar, pues, el área bajo la curva, ¿cierto? Tanto de mi referencia, que es el nivel de significancia, es decir, lo que yo quiero que sea significativo, el área, es decir, la probabilidad, o ¿cierto? Con respecto a, te digo, a el valor alfa o el área bajo curva del ejercicio que nos da, digamos, de los 20,52 en valor de chi cuadrado, ¿cierto? Eso. Ahora, ¿qué necesito yo aquí? Que necesito que ese nivel de significancia, digamos, que el alfa, el área bajo la curva, sea mayor a mi nivel de significancia. Es decir, que la probabilidad sea mayor. ¿Por qué? Porque si la probabilidad es mayor, se mantiene lógicamente valores se supone no tan distantes entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿cierto? La frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Listo? Entonces, entre lo que me están diciendo los clientes después de la pandemia y lo que registré en diciembre del 2019. Si el nivel de significancia es mayor, si esa área es mayor al nivel de significancia, yo mantengo que mi hipótesis nula sí se mantiene, es decir, la ratifico. O no, y es decir, no la rechazo. Pero si es menor, sí la rechazo. ¿Sí? Eso es. Entonces, vamos a obtener ese valor, por el método de valor P, vamos a obtener ojo, este valor de la tabla, ¿cierto? Para grados de libertad 4 y para nuestro chi cuadrado, ya voy a traerlo para acá, de nuestro chi cuadrado, ya les digo, nuestro estadístico de prueba, voy a poner aquí estadístico de prueba, yo punto acá, chi cuadrado lo voy a traérmelo allá, para que esté todo como una tablita y resumen de verificación, ¿listo? Vamos a tenerlo de acá. Aquí está. Bueno, lógicamente voy a copiar esto nada más. Acá, este es el recuadro. Y voy a pasar igual para acá. Pero necesito pasarlo, quitarle superines. Como tienen igual de este lado, entonces yo puedo quitar esto. Listo. Y acá pues simplemente voy a traerme ese valor. ¿Listo? Que si yo voy a cambiarlo, pues ya me sirve la hojita de acá. Entonces,
El chi cuadrado, nuestro estadístico de prueba es 20,52. ¿Listo? Ese 20,52, recordemos, con unos grados de libertad, voy a cambiar más bien aquí el orden, unos grados de libertad de 4, porque estos dos datos es lo que necesitamos para ingresar a la tabla. Y aquí vamos a obtener nuestro valor de alfa para esta condición. ¿Listo? Que es gente, y lo que vamos a verificar es compararlo con el 0.05. Entonces, el método del valor P, voy a ir, más bien, esto me indica esto. Grados de libertad, me va a indicar esto. Y esto lo vamos a hacer también con la otra forma. ¿Listo? Eso. Vamos a dejarlo así porque esto depende de estos dos valores. Estos dos. Voy a acercar un poquito acá. ¿Listo? Bueno, entonces con el método de Orfe lo que vamos a buscar es el alfa, es decir, el alrededor de la curva, que significa la probabilidad, ¿cierto? Con estos dos datos. Recuerden que nos daba, lo voy a traerme simplemente el valor, nos daba esto. Ah, bueno, voy a hacerlo aquí, voy a traerme aquí una fotito. Voy a traerme una fotico acá y ya lo voy a pegar ahí en Excel para que vean, lo podamos revisar, ¿listo? Con más detalle. Tomé la fotico acá, voy a recortar lo que nos compete a nosotros, el pedacito de la tabla, que es, ya tomé aquí la tabla. Y lo voy a pegar acá para que tengamos bien específico aquí qué es lo que nos compete a nosotros. Y no pego nada, no pego. Ahora sí, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, recuerden, los grados de libertad son 4, aquí estamos. Los grados de libertad son 4 y el chi cuadrado es 20,52. ¿Qué me sirve a mí acá? Puedo tomar referencia, puedo tomar referencia. Acá no podría. No podría porque faltaría otro dato. Vale. 0.25, aquí varía 0.02, 0.05, 0.1, 0.1. Aquí lo que podría yo determinar lo siguiente, que mi alfa, que no aparece acá, ¿por qué? Porque mi grado de libertad son 4, ¿sí? Y, revisemos acá, porque los grados de libertad son 4, pero mi valor de chi cuadrado es muy alto, 20,52, que supera 14,86, ¿sí? Este valor de alfa, es decir, del área bajo la curva, por la superior, es decir, que indica la probabilidad, esta probabilidad estaba para 13,27. Y este valor de 0.005 estaba para 14,86. ¿Listo? Es decir, no tengo un valor, el valor superior es este. Lo que yo sí puedo saber es que es menor, realmente entonces lo que yo sí puedo dejar, lo que puedo tener claro es que mi valor de alfa es menor, y menor, ¿de cuánto? Menor de 0,005, ¿sí? O sea, un valor menor a ese. Lo voy a poner aquí más bien, menor, ¿sí? Menor que 0.005. Es decir, ¿por qué? Porque las diferencias son bastante apreciables. ¿Listo? Menor que 0.005. ¿Qué tengo que comparar yo? Este valor, que no sé exactamente cuál es, pero sé que es menor de 0.005, ¿con respecto a qué? Con respecto a mi nivel de significancia. Si yo estoy comparando alfa, que es probabilidades, tendría que tener un valor de probabilidad mayor a 0.05 para mantener, ¿cierto? Eh, mi hipótesis nula como verdadera. ¿Sí? En este caso no lo tengo. En este caso, en este caso, ay, listo, voy a poner aquí 0.005. En este caso, mi probabilidad es menor a 0.005. Necesito que sea mayor a 0.5, que es el nivel de significancia. Entonces, ¿qué pasa? Este es un valor, ¿cierto? Mayor, debe ser mayor o igual, entonces un valor
menor, voy a poner aquí más bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un condicional. Entonces, necesito realmente que este valor, bueno, tendría que poner un valor que tenga menor que. Voy a dejarle punto 0,5, pero voy a ponerle aquí menor, voy a ponerle aquí realmente es menor que esto, ¿no? Ya les digo por qué. Porque necesito un valor acá. Entonces, realmente es menor a lo que aparece ahí, ¿listo? Entonces, voy a poner un condicional. Entonces, voy a decir, oiga, necesito que si este valor es mayor, lo voy a poner aquí, igual, recordemos si, abro y cierro paréntesis. Prueba lógica, ¿cuál es? Que este valor sea mayor, que ese valor sea mayor ¿a cuál? Mayor a este, a mi nivel de significancia. Si eso ocurre, ¿qué pasa? Entonces, voy a poner aquí entonces mi hipótesis nula, entonces ratifico, ¿cierto? Mi hipótesis nula. Voy a quitar aquí un momentico, entonces voy a poner aquí simplemente hipótesis nula por el momento, y ya me borro acá, que está generando aquí como ruido esto. Un momentico por acá. Por favor. Entonces, en este caso, necesitamos que sea mayor para que nuestra hipótesis nula no se rechace, ¿sí? Profe, no se está viendo la pantalla. Ok, gracias. Gracias, bueno. Gracias. Qué malo, qué malo. La Juan estaba alzando la mano, ¿viste? Y no fue Paula, ¿cierto? Listo. Sí, Entonces, sí, sí. ok, gracias. Ok, te voy a compartir acá. Compartir, compartir. Me encanta ahí, aquí está. Listo. Entonces, necesito lo siguiente. Necesito, si hablo del método del valor P, necesito, bueno, aquí todavía no falta aquí. Necesito que ese valor sea mayor que la nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, y en ese caso, si es así, la hipótesis nula no se rechaza. Es decir, se mantiene, ¿cierto? No se rechaza. Voy a poner no se rechaza. Rechaza. De lo contrario, voy a poner punto y coma, ojo entre comillas porque es texto, se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Eso es, se rechaza. eh, entonces aquí la hipótesis nula, vamos a poner acá, se rechaza. Aquí la desventaja es que no podemos poner este como subíndice, no me lo deja. Listo, ya sabemos que esa es la hipótesis nula. ¿Listo? Aquí, mire que entonces me está diciendo que la hipótesis nula se rechaza, ¿cierto? ¿Qué significa que se rechaza? Que este valor es menor que este. Y yo lo que necesito es que este valor sea mayor que este, para que no se rechace. Y si se rechaza, ¿qué pasa? Pues lógicamente se acepta la hipótesis alternativa, que es que
cambian la percepción de los clientes después del evento de la pandemia. ¿Listo? Eso es por eh, eso, digamos, basado en el método de valor P para verificar, ¿cierto? Digamos, esa hipótesis nula o no. Es decir, hacer esa prueba, digamos, de ajuste, de bondad de ajuste, ¿sí? Eso es. Entonces, en ese caso, vamos a poner aquí, recordemos aquí unos colorcitos también, entonces voy a ponerle aquí un condicional, por ejemplo. Voy a insertar aquí un formato condicional para que nos quede más completo. Voy a insertarle una nueva regla. Voy a insertarle aquí aplicar formatos únicamente de celdas que contengan. Voy a poner, es decir, la segunda opción acá arriba. Voy a ponerle aquí un valor de celdas, entonces voy a poner un texto específico. Voy a ponerle aquí entonces entre comillas dobles. Si no es- no, entre comillas, así, entre comillas dobles, entre comillas dobles o no. O bueno, no. Voy a poner simplemente H nula, hipótesis nula. Cuando diga se rechaza, entonces póngame un color rojo, ¿cierto? Relleno, rojo, no hay aquí un rojo, así con el rojo este, aceptar. Y aparecerme el rojo ahí, ¿listo? Y entonces involucremos otro formato condicional, donde una nueva regla, donde en el segundo también pongamos un valor específico, pongamos que contengan eh, este no se rechaza, o sea, se valida, y pongámosle un formato de color de relleno verde, ¿sí? Verde, 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 ¿listo? Y le ponemos aceptar. Ahora, vamos, para probarlo, pongámosle uno mayor. Uno, por ejemplo. Bueno, vale uno, sí, uno. Entonces, ahí sí nos dice, no se rechaza. ¿Sí? Es como por probar, lógicamente no va a ser el caso. Pero aquí nuestro caso es 0,005. 0,005, ¿listo? Pero realmente es menor que 0,005, ¿no? Sino que ahí, pues, lógicamente, y la tabla, pues, no nos da esos datos. Y pues aquí lo que interesa es saber, ¿sí?, si es menor o mayor. Entonces, por eso dejamos como límite ahí. ¿Listo? Ahora, eso, entonces, ¿qué estaríamos concluyendo acá nosotros? Oiga, que si se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, si hay un cambio de, eh, de percepción, ¿cierto? O de esas probabilidades, eh, digamos, que teníamos presentes en diciembre del 2019. ¿Qué significa? Que la hipótesis alternativa toma vigencia y esas probabilidades no son las que son en diciembre, las que teníamos presentes en nuestra población en diciembre del 2019. Hay cambios debido a ese evento de la pandemia. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos podemos revisar? Pues podemos comparar, entonces, ya como toman fuerza estas frecuencias observadas, entonces podemos revisar, siendo un poquito más detallistas y específicos, un poquito más de análisis, que aquí hay, bueno, vamos a poner aquí dos decimales, aunque dos decimales es lo mismo, comparar, ¿listo? Entonces, aquí podemos revisar, oiga, mire, efectivamente, si hay una, un cambio, y mire, le puedo llevar estos valores, por ejemplo, puedo llevar esos valores a porcentaje, simplemente llevo acá, lo doy igual, ¿cierto? Y aquí ya le voy a dar, bueno, pero puedo llevarlo más bien a frecuencia observada o frecuencia relativa porcentual más bien, entonces voy a dividirlo entre 121, ¿sí? Y le aplico porcentaje aquí en formatos. Voy a darle dos decimales. ¿Listo? Y voy a aplicárselo a todo. ¿Qué tiene que pasar? Ya no sé qué pasa aquí. Entonces voy a dejarle una cámara y voy a, lógicamente, fijarle el denominador para que no me... vamos a desplazar la fórmula, no me corra eso. Y eso me tiene que sumar también, bueno, aquí sumatorio, eso debe sumarme 100%. Lógicamente le pongo el porcentaje. También esa celda. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahí tenemos
nuestra frecuencia observada, pero una frecuencia relativa porcentual. ¿Listo? Eso. Podemos previamente hacerlo, voy a hacerlo en las dos acá, voy a hacer esta acá, aquí voy a ponerlo como frecuencia relativa porcentual, y aquí voy a ponerlo como frecuencia relativa, que está dado lógicamente en términos de probabilidad, simplemente que aquí multiplicado por sí. Eso sería lo siguiente, eso sería simplemente esto dividido entre 121. 121 lo fijamos y listo, ¿sí? Aquí en, digamos, en decimales, que pues me daría la suma 1. Aquí simplemente voy a sumarlo, pero no voy a poner formato de porcentaje, ¿sí? Y listo. Voy a poner cuatro decimales para compararla y listo. Bueno, vemos los dos decimales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, entonces nosotros sí podemos detallar lo siguiente. Ah, bueno, entonces ya aquí, revisando, como yo sé que la que toma fuerza es la hipótesis nativa, es decir, que sí cambian, ¿sí? Sí cambian esas proporciones, entonces yo reviso ya las proporciones. Reviso aquí mis categorías, voy a ponerlas acá, y reviso, en este caso voy a tomar esta frecuencia relativa, y aquí frecuencia relativa porcentual. Pero recuerden que ya esto es mi de lo que observamos nosotros, es decir, de lo que pudimos levantar de información preguntándole a 121, a 121 clientes de esos 600 de la población, ¿sí? Después de la pandemia. Entonces ya uno podría decir, oiga, entonces ya como la hipótesis alternativa es la que toma vigencia, es decir, rechazo la hipótesis nula, entonces si hay cambio. Como hay cambio, entonces ya yo puedo decir, oiga, sí, más bien me voy a basar para hacer mi proyección de ventas en estas proporciones o en estos porcentajes, ¿sí? O en esta probabilidad. Entonces, donde yo sé que si de cada 100 clientes, alrededor de 21 clientes van a preferir interiores, de cada 100 clientes, alrededor de 7 clientes van a adquirir zapatos, alrededor de 25 o de 26, digamos, clientes de cada 100 decidir, van a decidir más camisa, por una, o sea, si fueran a comprar una sola prenda y así. Y lógicamente la que más tiene en este caso es blusa. Mire que cambió con respecto a lo que antes teníamos que era, bueno, aquí estamos hablando de frecuencia, no porcentual, sino frecuencia. Cambió, aumentó, ¿no? Aumentaron las blusas, por ejemplo, disminuyeron los pantalones, o sea, digamos como esa frecuencia, disminuyeron, aumentó la camisa y en este caso disminuyeron los zapatos y disminuyeron los interiores, ¿listo? Entonces sí hubo cambios. Entonces ya yo puedo basarme en esta porque la hipótesis nula es la que toma vigencia y la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la que se rechaza y la hipótesis alternativa es la que se toma vigencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué podría hacer ya? Si después de la pandemia, en nuestro máster vamos a hacer una proyección, digamos, una proyección de ventas para comprar, lógicamente, los artículos, hacer el pedido a los proveedores de los artículos para diciembre de este año. Vamos a hacerlo desde ahora, de septiembre. Entonces, ya, y voy a proyectar, ¿cierto? Mira, en el 2019 tuvimos 620 por ejemplo, de esos artículos. Entonces voy a proyectar 1000 ventas. O bueno, voy a proyectar unas 800 ventas. ¿Sí? Oigan, también eso, ahí puede ser un análisis, pero vamos a asumir que son 800. Entonces nuestro pedido, entonces vamos a poner aquí 800 y voy a ponerle aquí como N mayúscula, como si fuera la población proyectada. Entonces, pues yo simplemente lo que hago es multiplicar, por supuesto, mi proyección, ¿cierto? Por cada una de esas frecuencias relativas porcentuales o frecuencias relativas. ¿Sí? Es lo mismo acá. Multiplicar por este mismo, por ese 800 que digo. Y lo fijo 800. Y fijo 800, no lo fijo acá, ahora sí. Entonces voy a poner redondear, como para no irme, redondear, redondear. Vemos ahí, solo redondear, no punto más, sino solo redondear.
a 0 decimales. ¿Listo? Entonces ya para que me dé unidades. Y así lo hago en total. ¿Qué significa que en este caso, mi pedido a los proveedores, voy a poner aquí nuevamente suma para verificar que me dé 800. ¿Listo? Ahí está. Debería ser esto, ¿no? Mi pedido debería ser para diciembre de 2024, por ejemplo, teniendo presente posterior a la pandemia, ¿sí? Y basándome en esos datos, pueden ser 131 interiores, gente, pues tengo que ya ver la diversidad, cuánto para hombres, cuánto para mujeres, bueno, ya eso es, incluso eso lo podemos hacer en el siguiente tema, que es la prueba de independencia, ¿no? Porque pues aquí estamos hablando en general, la población, y la población incluye hombres y mujeres, pero puede haber eh, independencia, depende del género. Entonces, el tipo de interiores. Entonces, sí, tengo que revisar también, o también más bien el tipo de decisión. Entonces, ya hace otra prueba que podemos hacer de independencia, ¿listo? Pero bueno, aquí en términos generales, necesitaría hacer ese pedido, ¿cierto? Distribuir de esa forma para 800 artículos en general, ¿sí? Y estamos hablando de 132 interiores, zapatos de 53 pares, camisa 205, 152, 117. ¿Sí? Esa es la idea que me daría esta prueba, ¿cierto? Y, bueno, obviamente, previamente lo que hicimos fue verificar o realizar la prueba para la hipótesis nula. Y pues en este caso nos dio que la hipótesis nula se rechaza y aceptamos la hipótesis alternativa. Y hacemos este análisis por eso. Si fuese lo contrario, que aceptáramos que, digamos, no se rechaza la hipótesis nula, entonces yo mantengo las frecuencias, esta frecuencia. Es decir, mantengo estas frecuencias relativas porcentuales. Ahí está, ¿sí? No, 130, no 21,9, sino 33. Mantengo estas anteriores, ¿listo? Pero como se rechazó, entonces me voy con las nuevas, con la que, con la frecuencia observada y pues simplemente la divido y la multiplico por 100 para obtener la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Observada sería, y con esa, digamos que yo la defino mi proporción, ¿listo? Eso es. ¿Qué más le complementamos acá? Voy a poner frecuencia relativa porcentual. Voy a ponerle aquí un titulito acá también. Proyección, voy a poner aquí proyección de venta, ¿no? Digamos, eso. Listo. Que pues lógicamente va relacionado con también, digamos, con los solicitudes, ¿cierto? De esos artículos pues, pedido a mis clientes, ¿listo? A mis proveedores, para vender a mis clientes y no quedar, pues, eh, y no quedar, por supuesto, sin artículos a venta a mis clientes. Eso es, frecuencia relativa porcentual. Exacto. Eso, digamos, lo que en este ejercicio podríamos llegar bajo la prueba de bondad de ajuste. Ok. Revisemos otro ejercicio. Hagamos aquí, ya como tenemos toda la herramienta, podemos hacer eso de forma muy rápida. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que revisar acá? Y pues, digamos, sin detallarlo, pronto usted ya lo detalla. Y aquí pues simplemente lo vamos como a anunciar. Voy a irme nuevamente a nuestro texto guía. Nuestro texto guía. A ver, me estoy proyectando, yo voy a proyectar acá. Que se va a compartir. Ahora sí, nuestro texto guías, que sería listo. Entonces vamos a ver qué otro ejercicio nos plantea acá. Ya revisemos de los ejercicios propuestos, estos ejercicios, ¿sí? Que no les he enviado como tal la guía de elaboración del producto. ¿Por qué? Porque es que, digamos, el guión de aprendizaje de la asignatura referencia, ¿cierto? Si ustedes revisan ese producto cero que está planteado ahí, bueno, la primera parte pues está bien, pero la segunda parte referencia unos ejercicios de un documento que yo estuve revisando, que está en la web, pero del cual si uno revisa el link que está ahí, que no lo diseñé yo, lógicamente ese guión de aprendizaje, pues tengo que respetarlo hasta cierto punto, pues, pero puedo modificar o mejorar los productos. Si uno mira la referencia que aparece en el ítem 2, de realizar unos ejercicios,
uno revisa la referencia y es de esas, digamos, de esas bases de datos donde me muestra parcialmente las páginas del libro, ¿sí? Entonces nada más uno alcanza a ver solamente el primero, creo que los otros dos de tres ejercicios no alcanzan a verlo porque no están ocultas las páginas. Entonces por eso más bien voy a ajustarlo y a cambiarlo por esta referencia porque es nuestro texto guía, ¿no? Y aquí hay varios ejercicios. Entonces vamos a hacer, no esto porque son los similares, vamos a ver otra, que dice aplicaciones, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí abajo, que me llama la atención el cuadro. Y más bien, yo mañana sí, sin falta, le descargo en la guía de elaboración del producto para que ustedes, sí, si hay que ampliar un poquito más la fecha, la ampliamos, para que ustedes lo hagan con referencia, digamos, ejercicios, sobre todo esto de aplicación, es decir, puedan hacerlos y pues con base en eso, pues elaboran esa parte del producto, ¿sí? Eso es. Aunque para el producto nos haría falta desarrollar también lo que es la prueba de independencia, ¿no? Entonces, mañana les reviso y les informo cómo vamos a abarcar pues ese producto. ¿Sí? ¿Listo? Ok, entonces mira lo que dice acá. Dice M&M, se llama M&M Mars, fabricantes de chocolates M&M, realizaron un sondeo nacional en el que más de 10 millones de personas dieron su preferencia para un nuevo color. Recuerden que ¿cierto? Esos chocolates, pues, que son bien ricos incluso, tienen colores en esas pepitas, pues, no hay que esos chocolates son de colores. Entonces, eso llama la atención. Entonces, ellos revisaron en 10 millones de personas la preferencia, es decir, la probabilidad de esos colores. Me gusta más el naranja, el negrito, el marrón, por ahí hay otro marrón, otro verde. Bueno. Ese resultado, el resultado de este sondeo fue el reemplazo de un color café claro por uno azul. Dice, en el prospecto Colors, ¿cierto? De M&M Mars, la distribución de los colores de estos chocolates es la siguiente. Entonces dice, mira, la distribución de café es 30%, que significaría 0,30, 0,3. Amarillo 20 van 50, rojo 20 van 70. Anaranjado, verde y azul, cada uno con el 10%, es decir, con 0,1. Ahí estaríamos hablando de un 100%. ¿Sí? Entonces, en ese prospecto de colores, ¿cierto? Basado en esos 10 millones de personas con su preferencia para un nuevo color, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, el resultado de ese sondeo fue el reemplazo de un color café claro por un azul, ¿listo? Listo, entonces, y resultado de esa distribución de colores es el siguiente, entonces nos muestra aquí esa distribución. Dice, ok, dice ahora, en un estudio posterior se emplearon como muestras bolsas de una libra para determinar si los porcentajes dados eran reales. Es decir, mire que que hicieron un ajuste, nosotros no, pues, la empresa hizo un ajuste a eso, ¿sí? Y eso fue lo que definió. Pero tiene que verificar que si sí estaban dándose, tiene que determinar si realmente esos porcentajes se estaban dando en los empaques, ¿sí? Dice que el número en muestras de bolsas de una libra, ¿sí? Y dice que en la muestra de 506 dulces, los resultados encontrados fueron los siguientes, es decir, hicieron una muestra aleatoria, seguramente, revisaron 506 dulces en bolsas de una libra y verificaron y obtuvieron estos datos, hicieron un conteo, ¿sí? Así como se hace, bueno, al estilo como se hace el café, ¿no? Hay una carga de tantas bultos, bueno, cargas, son bultos de tanta capacidad, y se toman muestras aleatorias, ¿sí? Y ahí sí se hace el conteo, ¿no? A ver qué porcentaje pues está en buen estado, qué intermedio, bueno, y ahí clasifican el café. Entonces, aquí hicieron eso, en bolsas de una libra, determinaron y sacaron aleatoriamente, dice, una muestra de 506 dulces y realizaron el conteo. Y de ese conteo tuvieron esta revisión. Entonces, tuvieron 177 pepitas de color café, 177 de color amarillo, 79 de rojo y anaranjado 41, verde de 36 y azul 38. ¿Qué significa? Que todo esto debe sumar ¿cuánto? Debería sumar 506 dulces. ¿Sí? Ya lo verificamos. ¿Por qué? Porque esa fue la muestra. ¿Listo? Ok, mire que otro tipo de muestra, pero otra muestra. Entonces, qué quiere saber M&M Mars? Quiere saber usando un alfa, es decir, usando un nivel de significancia de
0.05, es decir, un alfa de 0.05, que se supone que si mueve la tabla son las áreas, ¿cierto? O la probabilidad de 0.05, pero aquí le llamamos nivel de significancia. Entonces, quiere, usando ese referente, un nivel de significancia 0.05, para determinar si estos datos coinciden con los datos dados por la empresa. Es decir, ¿cuál sería en este caso mi hipótesis nula? Que las muestras tomadas, es decir, que se mantiene efectivamente y se están dando estas porcentajes que definió la empresa, basado lógicamente en su estudio previo, ¿cierto? Y en su ajuste de colores. Entonces, que se esté dando eso. Si el nivel de significancia no es superado, porque aquí requerimos que la probabilidad después de la prueba, digamos, de bondad de ajuste, pruebas de bondad de ajuste, ese alfa sea mayor al significante, es decir, sea más significativo, es decir, mayor del 5% o del 0.05. Si es menor, significa que no se está dando en digamos, en los paquetes esto que se definió, ¿cierto? Eso es. Entonces, eso. Entonces vamos a hacerlo de forma rápida. Aquí lo podemos hacer yo creo que iría como en 10 minutos realmente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, ¿cuál tomamos? ¿Cuál tomamos? Este nos sirve, este nos sirve, este nos sirve. Creo que nos sirve aquí el primero. Bueno, cualquiera de estos. Vamos aquí el de nuestra. Tomemos este último. Ah, pero bueno, tenemos que combinarlo realmente. Vamos a hacer este. Tomamos este acá. Entonces voy a copiar este y voy a cambiarle el nombre acá. De tal no va a llamarse, vamos a poner ejercicio, ¿sí? Aplicado, número 2. Y sabemos, no voy a copiar enunciado, nada de eso, porque pues ya sabemos cuál es. ¿Sí? Ejercicio aplicado número 02. Y entonces voy acá a tomar los datos, porque estoy todavía aquí, bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir ahora lo que es la hoja de cálculo, ¿sí? O libro Excel. Entonces tomamos copia pues, del ejercicio aplicado 01, ¿sí? Ahorita igual intentamos tomar copia también del otro cuadrito de la tabla número 2, ¿listo? Pero bueno, y yo voy a tomarme los datos de acá. Entonces voy a traerme los datos de esto. Prueba de bondad de ajuste, en este caso voy a poner aquí caso M y M más, ¿sí? Entonces voy a poner por acá arriba, voy a poner por acá, voy a insertar por aquí, caso, dos puntos, M y M más, ¿listo? Control N, control K. ¿Qué nos dice M y M más? Entonces voy a tomarme los datos de aquí del libro guía. Y entonces vamos a revisar, esos son los datos que ellos tienen, que establecieron como empresa, y con lo cual vamos a revisar la prueba de bondad con respecto a la muestra que tomaron de las bolsas de 1 libra, ¿cierto? De chocolates, eh, y sobre los cuales quieren revisar si sí está cumpliendo lo que ellos establecieron, ¿sí? Y de qué otra aplicación. Entonces, esto acá. Entonces, esta es, listo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Voy a ir aquí cambiando. Entonces, para nuestro caso, nuestra categoría, ¿cuáles serían? Serían, digamos, los colores, ¿cierto? De los chocolates, ¿cierto? La práctica de chocolate. Que en este caso voy a ponerlo aquí en el orden. Bueno, tenemos arriba. Tenemos entonces, tenemos café. Entonces, mire que hay cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis categorías. Entonces, voy a adicionarle
una categoría más a esta. ¿Sí? Entonces voy a ponerle los colores. Eh, no es artículo vendido, aquí sería colores de los chocolates. ¿Sí? Colores de chocolate. Serían, digamos, la etiqueta o el nombre de nuestras, Ah, señora, de nuestras categorías. ¿Listo? Por no, listo, por su color aquí. Entonces, en este caso, eh, listo, color, entonces tenemos café, amarillo, rojo, entonces tenemos aquí café, amarillo, rojo. Tenemos aquí entonces anaranjado, verde, y yo, pero sí, cambiando donde no es, cambiando donde no es, listo. Voy a ponerlo acá. Categoría, bueno, yo tengo que poner qué categoría. Listo. Sabemos que son los colores de chocolate, estamos hablando. Café, aquí anaranjado, anaranjado, anaranjado. Tengo rojo, no, mentira, café, amarillo, rojo, anaranjado. Café, rojo, amarillo y ese sí puede estar junto. Entonces, café, rojo, no, ahí va amarillo. Es de café amarillo, eso, gracias, café, amarillo, gracias. Amarillo, rojo, rojo. ahora sí viene anaranjado, entonces paso para arriba. Tendría entonces verde y azul. Listo, gracias. Verde y azul. Listo. Proporción hipotética. La proporción hipotética es que se mantengan, si mi hipótesis nula es que se mantenga esto, ¿sí? Entonces yo voy a tomar como proporción hipotética esta, 0,3, 0,20, es decir, 20 dividido entre 100, 30 dividido entre 100, sin porcentaje, no, sino en probabilidad, ¿cierto? Que todo me sume 1. Entonces 0,3 voy a poner acá, entonces 0,3, 0,2, verifico ahora, 0,20 y 10 y 10 en adelante. 0,20 y 0,10, 0,10, ¿listo? Ok, todo me suma 1. Mi frecuencia observada, entonces ahora sí voy a tomarme la frecuencia observada de de mi, del texto guía, ¿listo? Voy a copiarlo por acá y ahora voy a pegar allá. Que eso fue lo que se obtuvo en el momento de tomar muestra de 506 dulces de las bolsas de libra, ¿no? Y en ese caso, si los porcentajes reales, estaban dando los porcentajes reales, ¿listo? Eran reales. Es decir, que se estaba realmente empacando de esa forma las bolsas de chocolate. Bueno, entonces vamos aquí a ver, ya revisamos, estoy copiándole aquí la tablita. Ok, entonces ahora sí me paso aquí y voy a pegarlo por aquí arriba. ¿Listo? Tengo, serían los obtenidos en la muestra. ¿Listo? Bueno, y entonces podemos poner acá, bueno, démoslo así, ya no sabemos que son obtenidos por la muestra. ¿Listo? Entonces, como para no demorarnos tanto en esto. Frecuencia observada, entonces se revisó esa frecuencia. ¿Qué se revisó? Entonces yo voy a pasar aquí a número, ¿cierto? Es decir, una frecuencia como tal. Aquí recuerden que esta es proporción que es dado en frecuencia relativa. Esto sí es dado en frecuencia observada, es decir, por el número de la muestra, ¿sí? El total debe sumarme la muestra. Entonces, tenemos por acá 177, tenemos por acá 135, tenemos también 79, tenemos también 41, 36 y tenemos por acá también 38. ¿Listo? Entonces, ¿y nuestra frecuencia esperada cuál sería? Sería, lógicamente aquí mi muestra debe sumarme 506. Mira, aquí está, 506. ¿Sí? Entonces, aquí la muestra son 506
y aquí ya me lo está calculando. Recuerden que aquí la frecuencia esperada, si nuestra hipótesis nula es que se mantengan, es decir, que se cumpla en los paquetes esa, esa proporción definida por la empresa, ¿cierto? Esa proporción definida por la empresa de en los paquetes. Entonces, eso es lo que estamos tratando de revisar. Entonces, debería, si para que se cumpla, debería ser del orden de 151, 152. Ah, bueno, me falta aquí un dato, ¿no? Este, y es así. 151, ahí está, el tipo, listo. Deberían del orden de tener en cada bolsa del orden, ¿no? No puede ser exacto porque esa es la prueba de bondad de ajuste, ¿no? No tengo, ahora no puedes, tiene que ser exactamente 152 pepitas de color café por cada 506, 101 del orden de amarillo y rojo por cada 506, sí, y 51 del orden de cada una, por ende no, pero sí debe estar alrededor de ese valor, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a probar. Entonces, y que no se aleje tanto, eso es lo que sea muy cercano y que no se aleje tanto. Entonces, eso es lo que voy a comparar esto con esto, pero basado en la prueba de bondad de ajuste, ¿listo? Ahora, ya tengo aquí mi frecuencia esperada, entonces ya yo tengo aquí mi chi cuadrado, entonces tendría acá 29,51 como chi cuadrado, ¿no? Ahí está la formulita ya, simplemente pues viendo lógicamente la formulita donde está, porque le adicioné recuerden que le adicionamos una categoría con respecto pues al ejercicio anterior, ¿no? A nuestra aplicación anterior. Aquí son 6 categorías que me significarían 5, que significarían, en este caso, 5 grados de libertad, ¿listo? Perfecto. Ok, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Mejor dicho. Voy a borrar esto, voy a quitarle aquí un poco de, digamos, de cosas que no necesito. Entonces voy a correr esto para acá, voy a correr esto para acá, ¿listo? Y voy a quitar esto, que no necesito. Ahí me va a dar un poco de errores, no pasa nada. Y voy a quitar esto, que tampoco necesito. Y voy a quedarme con esto. ¿Listo? Ahí lo tengo. Ahí está mi ejercicio. Voy a correr esto un poquito más acá, para dejarlo aquí. Listo. Aquí tengo el ejercicio. Ahora, necesito esto. No, quitémoslo por el momento y ya revisamos si lo volvemos a llamar aquí al ejercicio. ¿Listo? Esos cuadritos. Por el momento démoslo así. Entonces ya aquí tengo, para una muestra de 506, que tomó unas pepitas que sacaron de las bolsas de libra, verificaron, hicieron el conteo, y esto es lo que voy a comparar, frecuencia observada con la esperada. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí, voy a tener en la tabla 2 me sirve acá, me sirve esto, listo. Voy a tenerme esto acá, eso acá, listo. Y a ver dónde lo pongo, voy a ponerlo, tan, 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 ok, voy a ponerlo por acá, listo. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis nula? Que se mantengan, ¿cierto? Es decir, respetar las proporciones hipotéticas. Es decir, que se mantengan, como ya se definió por la empresa, ese punto 30, ese punto 20, punto 20, punto 10, punto 10, punto 10, por cada uno de los colores de pepitas. Oiga, que efectivamente en la realidad, es decir, en los paquetes, esté da esa proporción. Entonces, simplemente acá, voy a ponerle aquí, ya nos queda mucho más fácil, por eso decía, pues aquí puedo ponerle café, simplemente, voy a ponerlo por acá, café, esto para mantener su índice, y borro aquí el resto. Voy a ponerle acá, bueno, y cambio de una vez, 0,30, 0,30,
Tendríamos por acá también, ahora vendría el amarillo, amarillo, es decir, la proporción de pepitas amarillas y de amarillos, 0,20. Tendríamos aquí ahora la proporción, que se mantiene la proporción de chocolates rojos, de pepitas rojas, de chocolate rojo, que lógicamente eso va en función de los gustos como tal del cliente, que ellos han identificado que los colores, pues lógicamente marca tendencia, por supuesto, de preferencia, ¿no? Y de gusto, entonces, pues intentan mantener a sus clientes satisfechos. Anaranjado, voy a poner aquí anaranjado, y puede ser que un cliente, porque le sale un color diferente a lo que a él le gusta, o por lo menos en esa proporción, pues no vuelva a comprar, ¿no? Quítate, hace eso. Anaranjado, sobre todo en la población americana que es tan compleja también, es un poquito más simple. Aquí en este caso sería verde, ah, verde, que sería punto 10 también, pero punto 10. Voy a quitarle para que vean este acá, voy a acercar un poquito más, porque me llego. Listo, ahora sí. Aquí, y aquí voy a pegar uno más para poner el azul, el azul, que también es punto 10. Entonces, la hipótesis nula es que se mantiene, es decir, que mantiene no, es que se están respetando la proporción determinada por la empresa en sus paquetes, digamos, de chocolate, ¿no? De una libra. Eso es. Eso me suma 10, 20, 30, 50, 70, o el 100%. ¿Listo? Ahora, la hipótesis, eh, digamos, alternativa significaría que, vamos a poner, las proporciones no son, ¿cierto? Vamos a poner así más bien, aquí nos queda mejor el término, que las proporciones no son, que están pues, lógicamente proporciones son probabilidades, pasan probabilidades, no son esas. ¿Listo? Esa es la hipótesis nula en la hipótesis alternativa en este caso. Esas proporciones no se están respetando. ¿Dice? Entonces voy a ponerle aquí complementarlo. Que las proporciones reales en los paquetes no son esas. ¿Listo? Y la hipótesis nula es que las proporciones reales en los paquetes se mantienen igual que la proporción hipotética, es decir, que la frecuencia esperada. ¿Listo? Eso es. Prueba de bondad de ajuste, entonces tendremos lo siguiente. Un nivel de significancia también está de 0,05. Grados de libertad, aquí nos cambia. Grados de libertad con respecto, me refiero a nuestro ejercicio anterior, entonces voy a cambiar aquí este de contar y simplemente voy a ponerle, bueno, voy a ponerle contar, pero ya no voy a ponerlo con respecto a la tabla para que no gente lo copie y me está referenciando por allá en la tabla anterior. Entonces voy a ponerles acá, estos que son 6 menos 1 debe dar 5, ¿listo? Grados de libertad. Y entonces, ahora sí, voy a ponerle aquí cuadrado acá, ya no es este por atrás, sino este. Pues mucho cuidado cuando copiemos tablas porque, lógicamente, eso sí, la referencia pues hay que verificarlas. ¿Qué significa ahora? Entonces, todavía este valor todavía no lo tenemos, voy a quitarlo para que no nos haga ruido con respecto aquí a digamos, a los resultados. Ah, bueno, oiga, no me dijeron nada, no hicimos el método de valor crítico. Bueno, ahorita lo hacemos en este, ¿sí? El método de valor críticos es al contrario, es decir, tiene que ser eh, menor como tal, ¿sí? Aquí en este caso quiero que sea mayor y en este caso es menor, pero bueno, es algo muy sencillo, ¿sí? Ok. Entonces, ok, entonces nos vamos a la tabla. Entonces llevémonos en la mente 29,51 de chi cuadrado y llevémonos aquí de número, o bueno, de grado de libertad 5. Eso, entonces vámonos aquí a las tablas. No me revisé fue exactamente la hoja, pero bueno, ya aquí la buscamos. Ya teníamos los datos. Vamos por acá. Rosario. Listo, por aquí hay una. ¿Esto qué es? Aquí tenemos pelea acumulada. Ok.
Eso, chi cuadrado, aquí está. Entonces, tenemos presente, ya reviso, tenemos presente 5 grados de libertad, 29,51. ¿Sí? Entonces, 5 grados de libertad, tenemos por acá 5 grados de libertad, estamos hablando de la cola superior, ¿sí? Y 29,51. A ver, 29, sí, 0,51, ¿listo? Bueno, entonces tenemos acá 5 grados de libertad, en este, 29,51. ¿Está bien? Está alto, ¿no? También alto, está también bastante alto. A ver, 5 grados de libertad, 29,51. Tengo acá este menos este, menos cuadrado, sí está bien. Está bien. Pero bueno, mira, aquí también nos está dando un caso al estilo que teníamos nosotros, ¿no? Es decir, es una diferencia, se alejan, ¿sí? Las diferencias son grandes, por lo tanto nos va a dar un chi cuadrado grande. Aquí estamos hablando de 5 grados de libertad y nos está dando un valor de 16,75. ¿Qué significa? Que también va a ser un valor de superior, y superior no, va a ser un valor muy, muy bajito, es decir, mucho más bajo de 0,005, menor que 0,005, porque estamos hablando de un chi cuadrado de 29,51, ¿sí? Entonces, pues aquí en términos de, digamos, del ejercicio también nos podríamos hacer, simplemente especificar que es menor a 0,005, que es el valor que nos arroja ahí el alfa, ¿sí? O el área en la cola, es decir, la probabilidad muy, muy bajita, ¿sí? ¿Qué significa? Que al comparar esos dos valores, nuestro estadístico, nuestro estadístico de prueba, el chi cuadrado, arroja un área muy bajita, es decir, hay poca probabilidad de que sean muy cercanos esos dos, ¿cierto? Esos dos grupos de valores, esas dos distribuciones, esas dos frecuencias, ¿no? ¿Sí? Esas dos proporciones de chocolates, lo cual nos arroja que la hipótesis nula se rechaza también, ¿sí? ¿Qué significa? Que realmente lo real no es lo que se proyectó o lo que la empresa definió. Los empaques de 1 libra, ¿cierto? De chocolates de 1 libra, están teniendo distribuciones diferentes a las que definió la empresa, ¿sí? Entonces, realmente no son las proporciones reales dentro de las bolsas, están diferentes, están bastante alejadas con respecto, o están alejadas más bien, con respecto a las proporciones que quisiera la empresa basado en lo que definió, lo que revisó de sus clientes, ¿sí? Eso es. Aquí me dice que aquí nos da muy bajito, muy cercano, 7,34, ¿no? Entonces, si no, estaba en la tabla. Aquí, ok. Aquí en este caso, lógicamente aquí estamos dando este entre este también. Nos está dando siempre valores altos, que aquí hay una diferencia de 125,1, 100 diferencias grandes, ¿sí? Y como eso es al cuadrado, entonces de todas formas va a ser muy alto, ¿listo? Eso es. Ahora, teniendo en cuenta el método del valor P, pero nosotros podemos usar el método del valor crítico. ¿Cuál es el método del valor crítico? Muy sencillo, no es nada diferente al chi cuadrado, ¿sí? Entonces, pero el tema aquí es, bueno, sí, perfecto. Aquí sí podemos hacerlo. Entonces, aquí podemos verificar. Si yo me voy directamente, bueno, yo creo que estoy todavía ¿cierto? En el libro. Pero venga, mira, lo que hicimos en la tabla fue lo siguiente. Simplemente, pues aquí puse el valor, y lógicamente aquí pues me dice si se rechaza o no se rechaza, ¿no? Pues aquí se rechaza y lógicamente es rechazada. Y por supuesto, pues aquí simplemente pues hay diferencia como tal y lo real no se está llevando a cabo
lo que la empresa quiere, que es esta distribución basada en digamos, en los gustos de los clientes de los colores, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de el método, digamos, del valor crítico, vamos a revisar. Simplemente es comparar los chi cuadrados. Ese sería el método del valor crítico. Voy a comparar el chi cuadrado. Y ya lo vamos a hacer. Pero el resultado, lógicamente, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que quiero aquí verificar ya no es el, digamos, el alfa, que es el área bajo la curva, que es la probabilidad, con respecto a mi, con respecto a mi nivel de significancia, sino que voy a hacer directamente lo que es el chi cuadrado. Voy a copiar esto acá. Simplemente voy a copiar esto acá. ¿Sí? El chi cuadrado en este caso es, este es el chi cuadrado. Y aquí pues si no importa que se salga de la gráfica porque simplemente lo comparo. Ese chi cuadrado, ¿con qué tengo que compararlo? Tengo que compararlo con el chi cuadrado para un área bajo la curva del nivel de significancia, es decir, un área bajo la curva de 0.005. Entonces voy a la tabla, ahí lo que hago es lo siguiente, voy a compartir nuevamente la tabla. Entonces yo sé que el nivel de significancia es 0.005. Entonces voy a grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad son? Son 6 menos 1, significaría que 5 grados de libertad. Estoy dando acá. Y el nivel de significancia es 0.05, mírenlo acá. Es decir, el chi cuadrado es 0.0070. 0.070, que digo. Entonces, en este caso, necesitaría que, lo contrario, que mi chi cuadrado sea menor a 11,07. ¿Sí? Entonces aquí lo que tomo es, como sé que son 5 grados de libertad, y sé que mi nivel de significancia es de 0.05, entonces lo que yo quisiera es que el chi cuadrado obtenido sea menor de 0.07. ¿Sí? Eso es. Si es mayor, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces ya directamente comparo el valor que obtengo con 11,07. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a revisar acá. 11,07, grabamos ese valor de chi cuadrado. Y eso es simplemente la diferencia. Mira que es lo mismo prácticamente, simplemente utilizando el valor específico. Para el alfa debe ser mayor, ¿sí? Para que yo lo mantenga la hipótesis nula, mantenga la hipótesis nula, no rechace la hipótesis nula, es decir, me mantenga como de validez a la hipótesis nula, mientras que en este caso, cuando es el valor del método crítico, lo que hago es comparar el chi cuadrado directamente y tiene que ser menor, ¿sí? Es al revés, ¿listo? Entonces aquí lo que simplemente es que comparo, voy a poner aquí el chi cuadrado para el nivel de significancia, voy a poner acá, de 0.05, ¿sí? Voy a poner aquí 0.05 nivel de significancia. Este lo comparo con este. Voy a poner aquí entonces, a ver, voy a poner aquí más bien. Este chi cuadrado voy a ponerlo acá, que equivale al nivel de significancia, ¿sí? De, de 0.05, 11,07, ¿listo? Que es el que me apareció aquí en la tabla, 11,07. Grados de libertad 5, nivel de significancia 0.05, es decir, un 5%. En este caso, voy a utilizar esto mismo, voy a copiarlo y pegarlo, pero va a ser al revés. En este caso tengo que comparar cuál valor, ya hizo. Este valor tiene que ser menor, entonces, al 62, 60, no, al 62, 60, es menor que cuál valor, menor que este, ¿sí? Que es el chi cuadrado para un nivel de significancia de 0.05, ¿sí? Eso es. O un área bajo la curva de 0.05, es lo mismo. Pasa lo mismo y de lo contrario no se rechaza. ¿Listo? Entonces aquí pues, lógicamente pasa lo mismo, se rechaza. ¿Por qué? Porque el chi cuadrado es mayor a 11,07. ¿Listo?
¿Qué significa? Que ahí la respuesta es, eh, ya sea por el método del valor P y el método crítico, pues la respuesta es que efectivamente la distribución o la proporción real de los colores en las bolsas de libra de chocolate está siendo diferente, ojo, a lo que definió la empresa. Entonces hay que revisar y hay que ajustar el método ahí, ¿cierto? Digamos, asignarle los colores dentro de los empaques. ¿Listo? Ahora, usted les queda como tarea que esto mismo lo hagan aquí, como valor método del valor crítico, ¿no? Que es simplemente comparar el chi. Entonces, obtendría el chi, ojo, cambia el chi con respecto a este, claro, porque es que aquí estamos hablando de grados de libertad 5. Allá tendríamos que revisar grados de libertad 4, ¿sí? Con respecto a un área bajo una curva, ¿cierto? De la cola de 0.05. Venga, lo revisamos aquí una vez. Que eso nos daría 9,488. Venga, lo hacemos aquí una vez. Eso me daría 9,488, ¿sí? A ver, 9,488, el chi cuadrado aquí sería 9, tirándolo en la tabla, usted lo verifica, 9,488, ¿sí? El chi cuadrado aquí en este caso es este, ¿sí? Que es este valor. Aquí lo que no puse fue copiar este, lo copié acá, lo borré, o lo corté. Y entonces lo que voy a verificar aquí es esto mismo. Comparo este con este, pero todavía no con su valor. Voy a poner acá, esto acá, ese mismo valor. ¿Sí? Se rechaza, lógicamente. ¿Cuál estoy comparando? Este con el de arriba, ¿listo? Eso es, ahí está. Pero ustedes verifiquen, ¿no? Que sea el chi cuadrado 9,488, que son 4 grados de libertad y 0.05 de significancia o de área bajo, área bajo el color, ¿listo? O el área como tal, que es la probabilidad, ¿listo? Entonces, eso es, tareita. Entonces van a verificar, yo cargo igual estos libros de Excel y cargo únicamente las diapositivas, pero tareita sencilla porque ya son las 4, y es lo siguiente. Van a revisar, ustedes van a hacer la lectura individual de lo que es la prueba de independencia, ¿sí? Entonces ya aquí, ¿qué es lo que pretende? Bueno, ahora revisemos si hay independencia como tal de, por ejemplo, de género. O sea, si lo que estamos revisando acá, si depende o no depende de que sea hombre o mujer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podría ser otra opción, de que sea joven o adulto, por ejemplo, ¿sí? Depende o no depende, digamos, esa decisión, esa tendencia, ¿listo? Entonces, pero revisen ustedes el libro guía, por favor, y lógicamente, pues la próxima tutoría, pues lo revisamos dudas y hacemos ejercicios. Y ahí quedaríamos al día, digamos, con la unidad, es decir, hasta ahí ya la unidad. ¿Listo? Entonces queda como tareita eso para que revisen. Y pues entonces yo mañana le doy noticia como tal del producto, como tal, ¿sí? Eso es. Entonces, Listo, bueno, profe. Muchas gracias. a ustedes muchas gracias. Gracias. Laura, eh, Paola, Georgette, Juan, John, Sergio. ¿Listo? Muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima tutoría. Y pues, que continúen con su jornada académica. Gracias.